¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Abogarrock aquí desde la ciudad de Concepción. Cuando yo ya estaba celebrando la semana pasada que se había ido el invierno y nos damos cuenta de que estamos con lluvia nuevamente. Martes 19 de agosto, 19:01. Hoy día vamos a hablar vamos a poner el foco en un delito que dejó de ser excepcional para convertirse en una noticia frecuente, sobre todo estas últimas semanas. Casos que involucran el crimen organizado, ajustes de cuentas, disputas de bandas, fallas en el sistema de justicia que nos muestran esta realidad, que en Chile estamos enfrentando últimamente este fenómeno complejo y no sabemos si viene para quedarse. Así que les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Abogarrock. Hoy día, delito de secuestro. Para entender el alcance de este delito, cuáles son las herramientas legales que disponemos, los desafíos que enfrenta nuestro país, nos acompaña el abogado penalista, docente de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz Guzmán. Bienvenido, Diego, a Abogarrock. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y para hablar de este tema que últimamente hemos visto en las noticias, ¿cierto? Un exalcalde secuestrado, un empresario y así hemos visto, ¿cierto? Este delito que antes, yo siempre menciono, ¿cierto? Cuando nos pasaban clases de derecho penal, esto eran cosas que uno tenía que tratar de imaginársela como de las películas porque es difícil verlo, ¿cierto? En un hecho en las noticias. Hoy en día es más común. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es común hoy en día en nuestro país? Estaba viendo cifras entre el 2022 y 2024, más de 800 delitos de secuestro y en el 2024 aumentando considerablemente la cifra. ¿Qué pasa? ¿Cómo describes tú este fenómeno actual del secuestro? ¿Estamos en un aumento real o es la idea que nos genera tanta noticia? Yo creo que tuviste en el clavo. Si uno mira años atrás, 5 años atrás, 2019, 2020... las cifras, estos son números que son públicos tanto de investigaciones desde el punto de vista del Poder Judicial como de los entregados por la Fiscalía, existe un aumento real y sostenido. O sea, eso las cifras te lo demuestran claramente que es así. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Efectivamente hay más de 800 casos en el 2024, que es la última cifra al menos que tenemos, pero lo que lleva a esto, que es lo que demuestra, que es el avance del crimen organizado. En general, lo que te demuestran los números es una realidad de la criminalidad actual. El punto, hace 5 años atrás, yo también hago clase de hace harto tiempo, antes cuando pasábamos secuestro, era un delito, como por ejemplo el delito de aborto, que normalmente tú no ves tanto en la práctica. Pero ahora delitos de secuestro tú tienes varios. Y ahí el punto en particular es que si podemos dividir esto en distintos grupos, si uno podría clasificar o no los secuestros de manera distinta. En el caso de secuestros vinculados al crimen organizado y aquellos que no están vinculados al crimen organizado. Y ahí tú tienes un punto de vista clave respecto de cómo tú tienes que hacer la investigación para poder tratar de luchar contra esta arista que, ojo, es un síntoma. El delito de secuestro en particular es un síntoma, tal como otros vinculados al crimen organizado, que no se soluciona directamente con solucionarlo directamente con el crimen organizado. No se soluciona, sino principalmente con la lucha en general de las redes que hay detrás. Sí, hablábamos hace algunas semanas con Andrés Cruz sobre el sicariato, el caso del Rey de Meix, que claro, que no es algo aislado, sino que es toda esta empresa, ¿cierto?, delictual que hay detrás y que nos trae estas cosas al país. Ahora, en el plano jurídico, ¿qué diferencia hay de este secuestro, ¿cierto?, dentro del crimen organizado con el secuestro extorsivo, ¿cierto?, o un robo con retención? Hablemos un poco vámonos al principio, ¿qué es el delito de secuestro? ¿Cuál es la conducta? Claro, en ese caso el delito de secuestro en general es uno, ¿ya? En el cual tú privas de libertad, es el bien jurídico protegido que está detrás, tú privas de libertad finalmente a una persona.
¿Ya? Luego, obviamente, eso es distinto que tú lo hagas con un fin, por ejemplo. En el primer caso, que tú lo trates de hacer simplemente por un tema de retención, y uno muy distinto en el que tú busques obtener algún resultado, ya sea obtener un monto de dinero, como incluso algunos que alcanzan a nivel político y que busca determinar alguna decisión de autoridad. Que al menos ese todavía no llega a nuestro país. No lo hemos visto. No lo hemos visto. Sí, en otros países latinoamericanos. Así es. Esa es como la última fase. Ya en el caso del crimen organizado. Que es distinto a un tema más bien de un robo con retención que es instrumental. Por ejemplo, tú entras a un lugar y hay personas que están en ese lugar y tú las amarras, las detienes para efecto que no haya una denuncia, por ejemplo. El tipo de caso de película, del banco con los rehenes. Exacto. Entran a robar, hay personas, o en la Casa de Papel. Claro, pero y ahí tú separas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es obtener un beneficio económico, pecuniario, como en el caso de la Casa de Papel, y el distinto del secuestro. Entonces, ahí hay un detalle, aun cuando podrían ser en paralelo, podría estar vinculado, generalmente el que tenemos en nuestro país, o que latentemente aparece, es más vinculado a hechos de crimen organizado. Dentro de este organigrama, en realidad, si uno tuviera que verlo, o paralelo, es mucho menor, aun cuando ha ido aumentando, en el cual tú tienes una recompensa vinculado, separado del crimen organizado, como uno de estos casos, por ejemplo, de las últimas semanas que hemos conocido. Uh-huh. Sí, en estos distintos tipos de delitos de secuestro, estoy pensando en algunas noticias. El caso del exalcalde, ¿cierto?, que es secuestrado, ahí se mezcla un poco, porque en principio, ¿cierto?, él manda videos a familiares, ¿cierto?, a amigos solicitando dinero. Entonces yo podría pensar que es extorsivo. Pero también está vinculado, ahí en el fondo se mezcla un poco. ¿Por qué se castiga? ¿Por cuál? Claro, lo que pasa es que aquí dos puntos. El primero es cómo vinculamos con el responsable en realidad de esto. ¿Es una persona X, es Juan, es Pedro, X, que se le ocurrió tangencialmente? ¿O hay una red atrás que busca, y es parte de estos síntomas que planteábamos, de tener en realidad y obtener algo de alguien como parte de esta empresa delictual? Claro. Ya como el plan criminal que uno pudiera hablarlo, que es distinto a un caso en particular que podría verse. Y ahí un detalle quizás de esta más bien, la parte inicial del secuestro que hemos conversado, hay algo que es claro también que pasa. No es que estén ocurriendo secuestros en la esquina. ¿Ya? Como en otros países que claro. dicen, te secuestran. Claro, no tenemos eso todavía. No quiero bajarle el perfil con eso. Pero sí también cuando son hechos de alta intensidad o que afectan a la opinión pública, que está bien, es porque no nos hemos acostumbrado. Entonces, por eso lo vemos tanto en las noticias, sale tanto de la prensa. Está bien, porque no nos acostumbremos a eso. El peligro es que una etapa posterior a eso es que vaya incrementándose el negocio asociado. Te doy un ejemplo. Ha aumentado el gasto en seguridad en empresas, el gasto en seguridad en personas naturales. Si se comienza a hacer un incentivo para gastar dinero, eso también va a incentivar la realización o la comisión de estos delitos. Entonces, hay que tener cuidado donde vamos también poniendo los incentivos a autoridades o cómo se lucha con esto y cómo desbaratamos, por ejemplo, redes de crimen organizado. A propósito de eso, de que no nos acostumbremos y de dónde ponemos el foco, ¿cierto? ¿Qué rol crees tú que ha jugado la prensa y la opinión pública esto de instalar la idea de que el delito está en expansión? Es así, tú dices, hay etapas. ¿Es porque vamos avanzando? ¿En un par de años vamos a estar como en México, que dicen, hoy secuestran en cada esquina? ¿O no están así y realmente en la televisión o en las noticias le ponen un poquito de color? No, yo creo, te lo mencionaba recién, yo creo que está bien no perder esta capacidad de impacto o asombro en estos casos. ¿Ya? Pero hay que buscar un punto intermedio. No hay que bajarle el perfil a estas cosas, basta mirar 4 o 5 años atrás, donde esta no era conversación. ¿Ya? Hoy día sí lo es. Y hay que más que preocuparnos, hay que ocuparnos. Y ahí es muy importante que lo que está saliendo en prensa, lo que se hace conocido, no sea lo que luego nos acostumbremos, sino que se busque darle una solución para que no tengamos que tener esta noticia o más adelante, digamos, ¿te acuerdas hace 5 años atrás? En realidad era muy poco, eran 800 casos y ahora tenemos 5.000. Entonces, para eso la única forma es que me parece súper bien que siga apareciendo el tema, que esté en el tema tanto de nivel de autoridades políticas, pero también un tema de conciencia en la gente de ciertas cosas que toleramos o no. No tenemos que tolerar ciertos cambios de costumbre, no tenemos que acostumbrarnos a ciertos ejes de seguridad que al menos no aceptamos. Y con eso no quiero plantear que esté bien otro tipo de criminalidad, pero doy un ejemplo.
Nos acostumbramos, por ejemplo, al robo del cajero automático. Se cambió la legislación, Sí. se cambiaron ciertas cosas, se pidió seguridad, por ejemplo, en las empresas bancarias, etcétera, y el delito se hizo más caro, por tanto dejó de realizarse ese delito. Claro, cuando empezaron a pintar los billetes y ya Y costaba más. distintas medidas. Sí, Entonces, sí. hay que verificar dónde ponemos el incentivo por parte de las autoridades Claro. y todos los involucrados en esto, policía, etcétera, distintos intervinientes, para que tratar de lograr disminuir y verificar en realidad cómo disminuimos el delito en concreto. Ya. Eso es lo Muy primordial. verdad. No tenemos que acostumbrarnos, pero sí adaptarse el Poder Judicial, yo creo, y la Fiscalía. Y vamos a hablar de eso en el segundo bloque, pero vamos a ir a escuchar música. Porque los tiempos son extraños y nos obligan a ver en las calles la violencia, ¿cierto? Y cómo cambia nuestra percepción de seguridad, lamentablemente. Vamos a hablar de eso, de personas extrañas. People Are Strange, de The Doors, aquí en Aboca Rock. O no, o podemos escuchar otra. Tú también elegiste una canción, Diego. ¿Te gusta la música? Pero por supuesto. Sí. Yo creo que hay algo que siempre permite Ujú. y es escuchar música. Es cuando estamos escuchar hablando de un música, tema en escuchar particular. música. Qué bueno. Oye, a propósito, yo te voy a pasar los avisos mientras esperamos la canción. Si nos quiere volver a escuchar, pueden ir a Spotify, buscar a Aboca Rock, o este mismo programa también después en YouTube. Vaya al canal de YouTube Aboca Rock y haga clic, active la campanita y le va a avisar todos los capítulos. Ahora sí que sí vamos a escuchar a The Doors aquí en Aboca Rock. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. Estamos de vuelta, eso era The Doors, aquí en Aboca Rock. Estamos hablando sobre el delito de secuestro en Chile que últimamente, ¿cierto? Lo hemos visto mucho en las noticias. Tú decías, Diego, no tenemos que acostumbrarnos. O sea, está bien que no nos acostumbremos, pero sí, quien tiene que acostumbrarse son la Fiscalía, es el Poder Judicial, ¿cierto? Tenemos últimamente el caso, yo te hablaba del exalcalde Montoya. Tenemos por otro lado, ¿cierto? En otro caso, pero también relacionado con el crimen organizado, la suspensión de la jueza por dejar libre, ¿cierto?, a un presunto sicario. Hay otros procesos judiciales recientes que evidencian de repente problemas en la persecución penal y la coordinación del sistema. Entonces, esos errores, ¿qué pasa? Generan desconfianza y refuerzan esta sensación de impunidad. Entonces, cuando yo digo, no tenemos que nosotros, la gente, acostumbrarnos, pero sí yo creo que tiene que empezar a acostumbrarse a cómo tratarlos, es el sistema. Sí, yo creo, a ver, hay que tener presente que independiente del delito, ahora estamos hablando del delito de secuestro, pero Sí. todos los delitos vinculados al crimen organizado o que sean de una investigación compleja, por ejemplo, delitos ambientales y esta cantidad de delitos económicos que tenemos hoy en día, lo importante es que nos ocupemos. Y ahí yo creo que hay que destacar lo bueno, lo malo y lo feo. Ya. Lo bueno, por ejemplo, son los equipos ECO, que no están en todo Chile todavía, pero la Fiscalía está trabajando para mejorar y tener equipos ECO en todos los lugares, que son básicamente, siempre se me da la sigla, pero equipos contra el crimen organizado y homicidios. ¿Ya? Básicamente un equipo multidisciplinario en el que tienes fiscales especializados, acotados, con un foco investigativo relacionado al crimen organizado. ¿Ya? Y esto es súper relevante porque las fiscalías tienen muchos casos. Si tú logras hacer foco, es decir, vincular a ciertas personas que se dedican a este delito y otros relacionados, dígase prostitución, trata de personas, tráfico de drogas, tú puedes hacer no solo estadística, tú puedes ver de dónde viene para dónde viene y para dónde va el dinero. Y ahí tú puedes destruir una célula y una organización. Y con eso tú solucionas en parte el delito. Pero eso es lo que está haciendo Fiscalía. ¿Ya? Eso es lo bueno. Y yo diría que se está haciendo bien y que se está coordinando también con otros intervinientes, policía en general, que también tienen equipos especializados de la PDI, Carabineros, principalmente la Policía de Investigaciones, que tiene equipos relacionados para los operativos, funcionan en paralelo con Carabineros. Muy bien la coordinación, eso es bueno. No siempre es así las coordinaciones entre las propias policías. Y las vinculaciones también con las autoridades políticas en distintas zonas. ¿Ya? Eso me parece que es lo bueno, que al menos hay una mirada como de que hay un problema, es el primer paso, reconocer que hay un problema, y el segundo es el enfoque en lo que podemos hacer. Lo malo. Ya.
Lo malo es que estamos atrasados, o sea, llegamos tarde. Claro. ¿Ya? Esto hubiese sido muy bueno el 2021 cuando había un par de casos, 2020, claro, periodo de pandemia quizás, los enfoques estaban en otro lado, pero llegamos tarde, eso yo creo que hay que reconocerlo. Y eso es malo porque nos va ganando el crimen, porque tiene otro incentivo en el crimen organizado. Y ahí lo malo de eso es que todavía no llegamos al mismo nivel o mejor la investigación que pudieran tener, en este caso, las policías y las coordinaciones. Y lo feo es que si logramos detener a alguien, logramos tener una investigación, logramos dejarlo en prisión preventiva o incluso condenarlo, lo que no puede pasar es que por errores o horrores, ya a esta altura, quede en libertad una persona que debía estar privada de libertad, ya sea por prisión preventiva, porque estaba condenada. Y ahí, perdón, no hay que olvidar, en particular, que nuestras cárceles están hacinadas. Y eso solo... Y en algunas se escapan. O sea, pero es consecuencia de eso. Sí. El escape hace poco en Valparaíso, si la memoria no me falla, se produce porque las cárceles tienen un nivel de funcionamiento. No es un número porque ahí nos quedan 5 personas en esta piecita. No. Es por la cantidad de personal que sostiene esa infraestructura. Y cómo tú evitas que haya, por ejemplo, algún motín, que tú evitas que se produzca algún hecho grave de incendio y otro. Y todo eso pareciera que son distintos, pero es parte de lo mismo. Tú si le quitas la libertad a una persona, más allá de hablar de temas de cómo deben ser las condiciones en las cárceles, ni siquiera me estoy refiriendo a eso, tan horror que una persona inocente esté privada de libertad es que sea culpable y esté libre. Y ahí es un problema que yo incluso lo comenté esto con un amigo. Si es un problema tan básico como informático, como puede haber sido el caso que se está investigando, en el que no te permite un módulo y tú tienes que hacer un enredo de dejar sin efecto una para agregar otra, eso está mal. O sea, llamen al informático y resuelvan ese sistema, está pésimo. Eso es lo feo. O sea, eso no nos podemos permitir ese tema hoy en día cuando luchamos contra el crimen organizado, porque estamos hablando con gente que tiene un incentivo distinto al de las policías. Ellos tienen un incentivo de generar dinero y cuando tú tienes ese objetivo como tal, las ideas fluyen y por tanto tú tienes un incentivo especialmente vinculado a temas de marginalidad. ¿Ya? Si tampoco es que la gente del crimen organizado se haga millonaria, algunos sí, eso sin duda, las cabecillas, los partes más arriba en la estructura organizativa, pero el resto estamos hablando que ocupan la marginalidad y les darán un par de zapatillas de último modelo, un celular también caro. Y ojo, porque esto está bien atacar el crimen organizado, está bien destruir el celular, pero también nos tenemos que ocupar que esto no vuelva a pasar con otros delitos. Es como cuando uno juega con estos topos, le pega a uno, sale al otro en otro lado, ¿no? Claro. Tenemos que evitar, y esto tiene que ser a nivel institucional. O sea, la especialización, o sea, está bien, como dices tú, que se esté haciendo, pero tenemos que avanzar rápido. Sí, y otros dos casos que quiero que uno lo menciona cuando está en temas de foro, lo habla con otros académicos de este tema. La reforma que ya llevamos bastante tiempo, si no cambiamos el enfoque y nos dedicamos a ver temas de hurto de supermercados o de grandes tiendas que están colapsando el sistema o reformamos para los casos de alta complejidad en tener juicios de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, como en el caso de SQM, por ejemplo, estamos haciendo agua también. Entonces, si no pensamos de 5, 10 o 15 años hacia adelante, nos va a pasar lo mismo con otro tema. Claro. Y ahí es una mirada que tiene que ser un pasito más allá que la contingencia que tenemos, por ejemplo, para el caso del secuestro. O sea, tendría que haber una respuesta política y legislativa respecto a estos temas, una reforma. Tú dices que se grita una reforma después de 25 años de entrar en vigencia. Sí, y yo creo que esa requiere un análisis un poco menos en caliente, por decirlo. No solo el tema en particular, sino pensando en qué nos puede pasar más adelante y cómo evitamos eso. Porque, solo un ejemplo, si logramos tener, por ejemplo, investigación de lavado de activos vinculado al crimen organizado, y logramos detener a los cabecillas, y logramos llevarlos a juicio, vamos a perder a un juez, a un fiscal especializado, policías que van a estar declarando en un juicio de 6 meses. O sea, perdimos a ese fiscal por 6 meses. Claro. Y no trabaja solo él tiene su equipo atrás. Claro, siempre los juicios son hasta las 2 de la tarde.
Claro, pero después del juicio oral uno queda más cansado, Sí. obviamente, pero también uno agota la capacidad investigativa respecto a otros temas. Entonces, hay cosas... ¿Más fiscales, estás diciendo? Yo creo que es necesario, yo sé que hay un programa de fortalecimiento del Ministerio Público, 1.000 funcionarios para efecto a nivel nacional respecto a la modificación del delito económico y otro, pero también en cómo se reparten las especialidades. Yo creo de verdad, yo preferiría que si en los casos, esta es una opinión muy personal, pero si tenemos con el 70% de casos de ingreso diario de control de detención vinculados a supermercados, grandes tiendas y otros, bueno, hagamos eso. Veamos en qué... No digo que eso no se deje de castigar. Claro, eso, en el fondo no es jamás. Pero que haya un sistema separado, que se ocupen otros recursos. Sí, ¿Cuál sería la tribunales solución? de ejecución, por ejemplo, también que buscan una vez ya que está terminada la causa, separado tribunales de ejecución y los temas de la agenda. O sea, las agendas están colapsadas en los tribunales, pero también hay tribunales que no y que agendan muchas audiencias para tener audiencias. Eso pasa en todos lados también. Pero también vinculado a esto, imagínense tener que esperar 3, 4 meses por una audiencia en una causa compleja. O sea, esto estamos hablando... Pueden pasar muchas cosas en esos meses. Voy a dar un ejemplo concreto. En Concepción tenemos un atraso de audiencia. Yo en particular, una audiencia fijada para febrero del 2026. En un tribunal, no voy a decir el tribunal de la región, acá, febrero del 2026, una causa relevante. Ya, o sea, imagínense, 6 meses. Y en otra, en tribunal en el sur, en Araucanía, también el atraso es grande. Y no es porque el tribunal sea malo o sea flojo. Al contrario, es porque hay ciertos tribunales que tienen una alta demanda. Y también hay que dar, es un tema institucional del Poder Judicial, de verificar dónde nos faltan jueces, dónde nos faltan estructuras para tener más jueces, porque si no, el crimen organizado nos va a ir ganando. Entonces, esto es multifactorial, como la mayoría de las cosas de problemas complejos no tienen soluciones sencillas. A mí se me ocurrió, no. ¿Ya? Y esto requiere mucha solidaridad entre instituciones y mucha solidaridad de la política y mucha solidaridad de los colegas académicos. Ahí, en ponerse de acuerdo, llevamos, solo como mención, 3 proyectos, anteproyectos Código Penal, no se han logrado poner de acuerdo en general la política y la academia, pero hay que hacer una mirada en que, pensando en el crimen organizado o en lo más urgente, podamos darle una vuelta a tuerca, una reforma que permita finalmente que no nos pase la máquina en un par de años más y digamos, chuta, ¿te acuerdas? Hace 5 años atrás era tan fácil que eso nos pase. Claro, que es lo que dicen hoy en día. El otro día tuvimos acá un ex fiscal, porque él decía, claro, cuando yo fui fiscal hace 10 años, era distinta la cosa. Ahora estamos en el minuto de mejorar el futuro. Claro. Esperemos que así sea, porque, en esto que tú decías que falla, que queda gente en libertad, en este mismo caso del secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, el fiscal regional señaló que uno de los detenidos era miembro de la banda de los mapaches, que había participado en otro delito anteriormente, en el que había habido un accidente de tránsito, otro secuestro también, y que habían 2 personas fallecidas. Entonces, en ese minuto, eso fue hace meses, creo, y no le pasó nada, y vuelve a delinquir. Entonces, no sé si por falla, no sé si por demora. Bueno, por eso es importante los grupos ECO, ¿ya? Del grupo de la Fiscalía, que sea altamente especializado, que tengan estadísticas vinculadas de manera necesaria. Está de más decirlo, pero muchos en este último tiempo aprendieron a usar Excel en distintas instituciones. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un poquito como en de la Contraloría. Sí, me parece súper bien. Y a cruzar información. Claro, cruzar datos. Me parece súper bien, pero eso también debería pasar en todas las instituciones. Sí. ¿Ya? Y utilizarlo. El Estado tiene harta información. Y hay que, obviamente, esos datos protegidos, pero hay que cruzar esa información, ¿ya? Y para que eso no vuelva a ocurrir, para que bandas sin nombre, ahí tenemos los pulpos, los mapaches, los chinos, hay de todos los nombres de distintos grupos, etcétera. Pero lo importante es que podamos ir acotando esto y ver menos casos emblemáticos, quizá, y más que casos como no ha ocurrido, tampoco hay que desmerecer eso. Se desbarató una banda con 20 involucrados, ¿ya? Y hay un dato. Esto hay dinero detrás. Entonces, ¿cómo perseguimos el dinero? Efectivamente, el dinero efectivo es muy difícil, pero ese dinero siempre llega a alguna entidad bancaria
alguna entidad administrada por la Llegan en superintendencia. hartas cantidades. También. Entonces la mayoría, hace muy poco también un fiscal regional lo manifestaba así. En un caso también relacionado a crimen organizado, también con vinculación en el extranjero, la lucha a través del lavado activo, la verificación y las alertas de la Unidad de Análisis Financiero de la UAF a través del levantamiento y los reportes que deben hacer, es parte fundamental. Pero el levantamiento del secreto bancario, si queremos de verdad acotar a esto, Es importante. poner las regulaciones que queramos. Me parece perfecto, salvaguarda, etcétera, pero de verdad hay que hincarle el diente a eso. Sí, hablábamos el otro día a raíz del caso del Rey de Maíz, respecto de las cantidades que se manejaban. O sea, estábamos hablando de préstamos de 1.000 millones de pesos. Entonces decíamos, si una persona tiene la capacidad para prestar 1.000 millones de pesos, ¿cuánta plata tiene esa persona? ¿Y cómo circula ese dinero sin que nadie se entere? Porque en el fondo, no sé cuánto se ve en billetes, 1.000 millones de pesos, pero debe ser mucho, porque no creo que se lo vayan a hacer una transferencia. Si así fue, ¿cómo nadie lo alertó? Eso pasa igual. Bueno, esto es público, ustedes pueden hacer la verificación del tema. Pero tienen unas multas bajas las instituciones financieras por faltar a la entrega, la obligación de entrega de cierta información. Entonces, a veces, por razones administrativas, por equivocaciones, por ignorancia, no llega esa información donde tiene que llegar a la unidad de análisis financiero. Y eso, obviamente, si levantamos el tema del secreto bancario, acotado, por ejemplo, si alguien tiene un ingreso formal, un trabajo X, por ejemplo, es profesor, es trabajador radial, es abogado, lo que sea, sabemos rangos más o menos. Claro. Si una persona tiene ingreso o deposita 100 millones de pesos mensuales. Claro, eso debería saltar. Primero, dos opciones: no levantamos el secreto bancario o hacemos corresponsables a los bancos a través de un delito económico, lo establecemos alguna falta muy alta, una sanción de UTAS, 1.000 UTAS, por ejemplo, por cada caso. Yo creo que ahí se van a buscar las soluciones para que eso no vuelva a ocurrir. Yo creo que esa es una solución. Sí, esto es tan complejo, están tan organizados, esta empresa delictual, que de este lado también hay que organizarse. Claro, políticamente, legislativamente, desde de las policías, del Poder Judicial. Esperemos que así sea, esperemos que estos proyectos, ¿cierto?, se concreten y finalmente tengamos buenas noticias, porque es una forma de atacar, ¿cierto?, esta sensación de inseguridad también. No solamente con anuncios, sí, ¿cierto?, sino que... Y yo creo que todos debemos recordar que todos vivimos en el mismo país. Sí. Y las distintas instituciones que están haciendo su trabajo, obviamente, van a una velocidad distinta, pero también hay instituciones o del punto de vista particular, empresarial, de la sociedad civil, que también puede colaborar con estos temas. Claro, los privados también no estamos, o sea, también. Las personas particulares y los privados no estamos ajenos a esta colaboración. Sí. Y yo creo que todos tenemos que tener un poco de solidaridad, independiente del color político de turno, independiente de mi autoridad local, en el que tenemos que pensar en 5 o 10 años para que luego las generaciones que vienen no tengan que decir, era tan fácil con mis papás. ¿Sí o no? Sí, es verdad. La adultez está difícil. Pero hay que cooperar. Vamos a seguir hablando de este tema y de todo lo que implica, de las consecuencias, no solamente del secuestro, sino que cómo llega el secuestro aquí, pero vamos a ir a escuchar música nuevamente. Y un poco desde la ironía, ¿ya? Un himno de libertad que nos conecta, ¿cierto? No solamente los que son víctimas de este delito, sino que como para liberarnos de este crimen organizado, liberarnos de esto y que no avance y que no lleguemos a ver esas noticias que sí vemos en otros países. Así que nos quedamos con Queen y escuchamos I Want to Break Free en Aboga Rock. Escuchábamos a Queen, un clásico, ¿cierto? Hoy día que estamos hablando con Diego Muñoz, abogado, docente de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo. Estamos hablando del delito de secuestro en Chile, este aumento. Y quiero preguntarte, Diego, hablemos de perspectiva comparada y desafíos en Chile. No es un fenómeno exclusivo de nosotros, ¿cierto? Estamos viendo que esto ha ido a un aumento en los últimos años, pero hay países como México, Colombia, que el crimen organizado llegó antes. El narcotráfico, grupos armados ilegales, y en esos contextos se generan estos ilícitos, ¿cierto? Como el delito de secuestro, que para nosotros es nuevo. Entonces, hablemos un poco,
como estábamos hablando, ¿cierto?, en el otro bloque de lo que podríamos hacer, cómo podríamos mejorar. Bueno, hay países, ¿cierto?, que han avanzado, lamentablemente, en estos delitos. ¿Qué han hecho? ¿Qué se hace? ¿Cómo fue el avance? ¿Cuáles fueron los errores? Un poco. ¿Es México el más, con más secuestros? No sé si México o Colombia. México, entiendo por la última cifra, es el que mantiene más número, el número estadístico de secuestro. Yo creo que nos sirve, conversábamos en el bloque anterior, pero a ver, ¿dónde estamos? En esta escala de nivel de secuestro, para verificar si otros países han tenido como este mismo camino o han seguido algo similar en realidad, en particular a cómo se ha desarrollado el tema del crimen organizado. Pongamos México como ejemplo. Y en este caso, a ver, México en los años 90 ha tenido un tema de secuestro en general, pero en los años 90 comienza a ser esto vinculado por dos razones. Primero, porque no era tan perseguido, la dificultad institucional en crimen federal, en distintas zonas, generaba un complejo, temas territoriales. Pero el segundo es un tema lucrativo, dado que hubo inversión en ciertas zonas, al igual que en Colombia, en ciertas zonas en particular en que había mucha inversión, las empresas invertían mucho en seguridad, pero también si le pasaba algo a alguno de sus trabajadores o funcionarios, también pagaban rescate. Entonces yo delante lo planteaba. Sí, entonces yo lo planteaba, hay que tener cuidado donde ponemos los incentivos. Eso hasta ahora al menos no ha ocurrido. Pero esperemos que esto no sea tan costumbre para que luego tengamos un seguro para secuestro y que tenga tu póliza de seguro en tu trabajo, por ejemplo, 100 millones a disposición rápida para pagar secuestro. Me parece pésimo, porque si no, claro, está pero llegar y llevar. O sea, eso ocurre en otras latitudes, en otros lugares. Entonces hay que tenerlo presente. No hay que caminar para allá. Ese no es el caso. Ahora, ¿qué es lo importante también en cómo se desarrolla esto? Mucho uno de repente ve en las películas no negociar con terroristas, por ejemplo, es típico de película gringa. Bueno, hay que tener cuidado también con eso. Porque cuando se rompe esa barrera, y nuevamente se vuelve lucrativo, obviamente hay incentivos para que distintas personas ingresen a ese mundo o a ese negocio. Como suele pasar cuando de repente en una feria, no sé, las lámparas de lava o esta otra de cuarzo, de sal, aparecían en todos lados porque era buen negocio. Se vendía. Bueno, lo mismo acá. ¿Ya? Y eso es importante. Obviamente, los paralelismos que uno podría hacer son relevantes, pero no son tan similares. Ya, obviamente yo creo que tenemos todavía una estructura política separada del AMPA o del mundo criminal. Pero eso, cuidado, porque tenemos señales de alerta. Lo tuvimos, por ejemplo, en el caso San Ramón. Hemos tenido en otras autoridades que es complicado cuando empieza a traspasar ese nivel. Por ejemplo, que pudieran financiar campañas políticas. Y por ejemplo, que alguien estuviera, no voy a decir pagado, pero que estuviera una simpatía por ciertos, por no perseguir esto. O sea, ahí ya nos fuimos a la vez. Ahí es complejo. No, lo que pasa, mira, pensémoslo en la primera parte de lo que conversamos el día de hoy. ¿Cómo separábamos estos secuestros en general? La mayoría, si vemos un par de años atrás, estaba vinculado a qué cosa. Grupos rivales que se secuestraban entre sí, se pagaban, daban muerte, etcétera. Y eso era para que ciertos grupos que estaban en conflictos para dominar cierto sector querían hacerse del lugar. Se hicieron con el territorio. Entonces luego se empiezan a expandir. Y eso ya no está vinculado a lucha de bandas, que es más o menos lo que todavía tenemos en gran parte, ciertos distintos peleas entre grupos criminales que realizan secuestros. Y luego tenemos que está vinculado a obtener dinero, que es distinto, que no está directamente entre crimen organizado, sino sociedad civil que es víctima del crimen organizado. Por vincularse con ellos. Exacto. Y estas víctimas van a ser porque tienen alguna vinculación. Temas de prostitución, temas de lavado de activos, temas de drogas, etcétera, testaferros y otros. Y ya el tercer paso, cuando ya esto se masificó y tenemos grupos que tienen controlado el sistema, que tienen controlado el territorio, es que afecta a sociedad civil sin vinculación con el crimen organizado. O sea, a cualquiera, alguien que va caminando en la esquina. A cualquiera. ¿Por qué? Porque no hay control, no hay sanción, no hay investigación, por tanto me es fácil obtener algo. Como es que eso, ¿y qué buscan? Porque al final entiendo los otros casos, pero si el delincuente va a la esquina y yo vengo de comprar el pan, ¿qué gana esa persona si no tiene idea si yo tengo dinero detrás? Si alguien va a pagar por mí miles de millones. Sin duda, pero tampoco es que sea tan así, pero por ejemplo alguien que ve que el caballero de la panadería, que tiene una panadería grande, que reparta todo, Concepción por ejemplo, tiene una panadería grande y es un viejito que todos los días llega temprano y se va tarde.
Y él además es a la antigua, entonces a él le gusta depositar el dinero en efectivo los otros días, entonces lo lleva en la noche. Entonces, claro, no va a ser un simple robo porque usted lo que va a querer en realidad quizás pensó, mira, quitémosle al viejito lo que tiene para mañana, pero además la familia tiene plata, así que pidámosle 50 millones. Ya, o sea, tampoco están al azar, sino que hay un objetivo porque en el fondo es un negocio al final. Exactamente. Y ahí la segunda vuelta o el segundo peligro que tenemos ahí en realidad es cómo en particular, lo mencionábamos también previamente, que no se nos escape que una persona que participó acá, que no haya sido, por ejemplo, directamente el secuestrador, un tercero, un facilitador de medios, el que prestó el auto, algún vinculado, el que pasó la plata, etcétera, después no aparezca en otras investigaciones porque esa persona que puede haber partido, hay un caso en particular, no recuerdo el nombre, en México, que era se dedicaba como a lavar auto, y partió robando autos, y luego siguió secuestrando, y luego terminó líder de secuestro, que fue abatido posteriormente. O sea, más por encima México. ascienden en esta empresa delictual. Es que pasan todos los delitos. En particular, yo me acuerdo de otro caso en particular, que alguien que se cae al robo de otro ámbito, que partió con un simple conductor y después apareció formalizado con empresa y todo después de años de ejecutar el delito. Y era un delito que no era vinculado a crimen organizado, o sea, me refiero de sangre, en particular ni drogas, pero sí era crimen organizado. Si el crimen organizado no es el de las películas que pensamos, es cuando existe un plan criminal, un crimen que se organiza porque está obteniendo un beneficio. Y eso, ese objetivo. No es como esto de George Clooney, ¿cierto? No. En la película La Gran Estafa. Ni La Casa de Papel necesariamente. No. Basta que alguien se junte, se concierte previamente y lo organice. Y ahí yo creo que hemos tenido señales en los últimos años. Se cambió, por ejemplo, lo que entendíamos por asociación delictiva y criminal, que tenemos que antes era la asociación ilícita. Hay modificaciones desde el punto de vista legal que se han hecho como para atacar esto. Eso es la primera parte. Pero también agravantes, etcétera, modificaciones al delito de secuestro, que también se había hecho hace años atrás. Pero no basta. Sí, también hay que evitar. ¿Queremos no convertirnos en México? Bueno, entonces tenemos que verificar que no tengamos impunibilidad, que no tengamos gran rentabilidad en estos casos. Que no haya una debilidad institucional que se vea que hoy están haciendo algo, están escapando en el tribunal, es fácil pagarle 5 lucas tanto y vaya a desaparecer por un oficio. Claro. O sea, los flancos, ver cuáles son nuestros flancos y empezar a y que no nos acostumbremos. O sea, eso es fundamental, que a todos nos genere temor normal, pero que nos impacte, que esto ojalá no nos toque de ninguna manera, porque es la única mantener esto en alerta, de que tomemos las medidas, las alertas, las emergencias, es lo que a veces es lo único que nos permite unirnos, quitar algo de egoísmo y el interés propio y ver el interés de la comunidad. Y eso es fundamental. A propósito de unirnos, y no solamente acá, internamente en Chile, sino que con otros países. La cooperación internacional, ¿cierto? Podemos nosotros aprender, porque si bien México está mal, ¿cierto? Ha llegado a este nivel, me imagino que habrán probado ciertas medidas, sistemas, algunos habrán resultado, otros no tanto. Sí. Podemos aprender igual. Yo creo que hay dos cosas. El primero, desde el punto de vista de experiencia aprendida. De los equipos ECO que mencionábamos, es una gran experiencia y es una gran forma de poder combatir el crimen organizado, especialización. ¿Ya? Pero especialización de fiscales, también de policías. Sí, pues ahí estamos al debe. Ahí hay un punto. No solamente fuerzas de tareas que resultan para cierto tiempo y después se disuelven. No, un equipo organizado, especializado en esto. Y eso se está apuntando, se está haciendo bien, hay que seguir perfeccionándolo. Y el segundo punto es la colaboración que tú mencionabas, la colaboración internacional. En el caso, por ejemplo, del sicario. Del sicario que se había escapado, esto solo se logró su detención gracias a la cooperación internacional. Chile tiene gran capacidad y tiene varios acuerdos de tratados internacionales respecto a extradición, que obviamente ayuda a que esto sea más rápido, pero también a la capacidad de entregar información. O sea, y ahí hay tratados entre policía, y al menos en eso hemos tenido un estándar histórico de colaboración entre policías. Ya desde que vuelve la democracia se ha tratado de mejorar ese trato, se hace a través de distintas alertas de Interpol, etcétera. Yo creo que en eso estamos bien. ¿Hay buena colaboración? Hay buena colaboración, en general. El otro día escuché en prensa que señalaban que en Colombia tenemos esta colaboración porque hay una afinidad política entre los mandatarios. Entonces, por eso que había resultado, si hubiera sido en otro país, no hubiera sido tan así. No, depende del país. No del color político. Obviamente, de repente eso ayuda a que fluyan de repente ciertas conversaciones, eso sin duda. Pero depende de la institucionalidad. En Colombia hay una institucionalidad
contra el crimen organizado producto de su propia idiosincrasia y Claro. temas históricos. Eso decían que son expertos en esto. Entonces, hay Expertos en avanzados, policías avanzados. Exacto. Entonces, y además hay una gran capacidad de verificar quién ingresa y quién sale. Ya. ¿Ya? Pero veamos al vecino, a Venezuela. No Claro. tiene esa capacidad. No. O sea, Si el sicario se escapa a Venezuela, no lo pillamos. No pillamos. Ya. Y el tema registral, o sea, en Chile estamos acostumbrados a tener el chip acá en el celular, en una tarjeta, en todos lados, que funciona perfecto, pero no funciona así en todos los países. Por ejemplo, y ese es un problema para identificar si una persona pudiera tener antecedentes o no. Digamos, una persona X de cualquier nacionalidad, si no tiene una institucionalidad fuerte, puede llegar a decir, yo me llamo Pedrito Palos. Y Pedrito Palos en realidad no tiene ningún antecedente. Como pasó igual aquí con el sicario. Como ha pasado claro. con el sicario y con otro. Que como 3 nombres finalmente. Y nos que damos encontró. cuenta que en realidad Pedrito Palos era Diego Muñoz. Claro. Y tenía un montón de antecedentes criminales. Ya, y ahí hay un tema que no depende de nosotros. Entonces, sabiendo que no depende de nosotros, hay que tener una verificación también del punto de vista de quienes ingresen al país. No, hay distintas medidas, toma de huellas registrales para efectos de acreditar su residencia definitiva, ciertas verificaciones que tiene que entregar la persona acreditada para verificar su identidad. Si de repente son temas también de carácter administrativo, Claro. que pueden... Son muchas cosas chiquititas que Muchas tienen que cosas, ajustarse. claro. Reforzar los controles. Yo escuchaba también que este mismo sicario cuando pasa el control, fue un control súper sencillo y que de hecho el conductor del Uber decía, no, aquí pasan todos, como que muestran el carnet y se van o muestran un documento y pasan. Así, y ahí, bueno, tenemos que hacer por dos partes. Yo decía sociedad civil, aquí también hay que poner de repente ciertos negocios. Por ejemplo, es común que nosotros cuando vamos a un hotel te piden la cédula de identidad para verificar quién es. Claro. Pero esa es una medida que todos ya estamos acostumbrados en general. Pero eso se hizo también mucho antes, porque para saber quién pasa por cierto lugar y verificar. Pero también tenemos que hacer estas pequeñas medidas en distintas cosas. Y algo que quizá no es tan popular, pero de repente cuando uno viaja a distintos países se acostumbra que es así. Cámaras. Las Claro. cámaras de unidad operativa de control de tránsito que están en ese enfoque, Ajá. deberíamos acostumbrarnos a tener mayor cantidad de Y cámaras que funcionen. que funcionen, que guarden una mayor cantidad de tiempo, de repente las de unidad operativa, Claro, 30 se borran. días, y que tengamos un sistema que podamos ver mayor tiempo para después verificar, oye, en realidad una persona parece que hace 6 meses estuvo en tal parte. Ah, no, es que no tengo esos antecedentes porque los borré. Bueno, esos son temas de infraestructura informática y otros que hoy en día podemos, eso es mucho más barato que antes, y que nos va a permitir con esta pequeña distinción de distintas medidas que podemos copiar desde el extranjero, mejorar. Por ejemplo, ya está el proyecto de ley, ya está la aprobación para una fiscalía supranacional que va a depender especialmente para investigar desde la capital, con un tribunal especial en Santiago, con cuidado. Ahí sí yo hago una diferencia. ¿Y qué es supranacional que como puede investigar Puede en otras investigar regiones? en otras regiones y que se tramiten todas en un tribunal especial en Santiago. Esto obviamente casi de manera unánime, pero hay que tener cuidado también en sobreespecializar y volvernos muy capitalista, muy capital de la región metropolitana, todo allá, todos los equipos allá, y no abandonemos las regiones. Sí, claro. Partiendo recordando... Poniendo los recursos allá, ¿no? Claro, especialmente porque el tema del secuestro, cuando uno ponía en ejemplo hace 5 años atrás en clase, decía, bueno, en Antofagasta, en el norte esto ocurre. Bueno, quizás si hubiésemos invertido allá, hubiésemos hecho medidas allá, no estaría a nivel nacional. Y estaríamos aprendiendo de esas medidas que ya resultaron. Tienes razón, el enfoque, ¿cierto? Cuidado con eso. No la descentralización de las políticas públicas muchas veces, de las medidas. Entonces, me parece que está bien porque uno tiene que centralizar por temas de seguridad, etcétera. Me parece que es una medida que puede utilizarse de buena manera, pero cuidado porque eso también nos puede dar incentivo en permitir, bueno, es que esto es muy complejo para esta región, mandémoslo en la supranacional. No, ese incentivo también hay que tener, sí, hay que tener cuidado porque ya me imagino van a ver para sacarse el cacho un poquito. Es que por eso digo, los incentivos pueden ser algo complicados. ¿Ya? ¿Dónde se pueden correr? Oye, y mira, ya nos quedan pocos minutos, quiero llevarte como al raíz del problema, sacar de todo esto que hemos hablado y al raíz de esta situación. Y hacer una pregunta con la que quiero que cerremos a ver si podemos reflexionar. ¿Cómo incide la exclusión social, la falta de oportunidades
y la desigualdad en la aparición de estos delitos, porque delante tú señalaste algo, que si bien, cierto, ganaban dinero las cabecillas, cierto, los líderes, pero llegaban a las poblaciones, llegaban a los sectores vulnerables, donde captaban a jóvenes sin oportunidad y les decían, oye, tienes la posibilidad de tener estas zapatillas Jordan, ¿cierto? Mañana, si tú haces esto. Y eso también hace que esto aumente. Sí, ahí tenemos un problema complejo, porque es más complejo que este, sí. Porque ese es multifactorial y ese depende en parte de familia, depende en parte del grupo social, amigo, vecino, etcétera, y depende también del abandono de cierta parte del Estado, ¿ya? Y eso, no entenderse como una postura en el sentido de abandono porque hay una decisión de abandonar, sino más bien en concreto, porque el Estado no alcanza. Y si eso es finito, entonces la no puede sociedad hacerse cargo civil, de todo. La sociedad civil es parte de este tema. Las empresas son parte de la sociedad civil. Las fundaciones, las corporaciones también lo son. Y muchas veces en toda esta estructura, yo creo que hay dos conceptos. Uno, tener cuidado con los incentivos, y el segundo, solidaridad con la comunidad toda, de los distintos puntos de vista o de los distintos sectores donde se encuentran, ya sea institucional, ya sea a través de corporaciones, ya sea de la sociedad civil, ya sea desde el punto de vista del periodismo, ya sea desde el punto de vista de los abogados y las distintas personas. Esto es un problema que nos atañe a todos y las soluciones van a venir de todos, que sean lideradas de cierta manera, por supuesto, pero que tiene que venir de todos. Así es un problema, ¿cierto?, de todos y hay que cooperar desde la trinchera donde uno esté. Terminamos el programa, se nos fue rápido, Diego, esta conversación, pero aprendimos harto, ¿cierto? Y reflexionamos en torno a este delito de secuestro, que lamentablemente es cada vez más común y que no hay que acostumbrarse, con eso nos quedamos. Y nos quedamos también con la canción que elegiste. ¿Qué canción y por qué? Bueno, lo que pasa, esta canción en particular, Psycho Killer, yo creo que lo que viene atrás de esta canción es que en estos casos donde el crimen organizado o delitos complejos, uno tiene que tratar de, y eso es lo que dice la canción, estar detrás de quien está cometiendo los delitos. Uno tiene que ponerse en la mente de las personas para verificar cuáles son los incentivos y todo. Y de esa manera poder decir, bueno, en esto está pensando, acá voy a atacar, acá voy a desmoronar esta organización criminal. Nos quedamos entonces con Psycho Killer, aquí en Aboca Rock. Gracias, Diego, por haber venido nuevamente y gracias y por ayudarnos a comprender este complejo escenario, ¿cierto?, del delito de secuestro. Nosotros nos escuchamos el próximo martes aquí en Aboca Rock.